Hola a todos, queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y hoy tengo el placer de estar con mi gran amigo Miklos Lukács presentando su nuevo libro Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI. Miklos, ¿cómo estás? Muy bien, Pablito, muchísimas gracias y tengo que decirle a la gente que es dos cosas. Número uno, que eres el primero en haber terminado de leer mi libro, lo cual agradezco mucho. Y segundo, también eres el primero en hacerme una entrevista sobre mi libro, lo cual me tiene muy contento porque si hay alguien que debería empezar a hacer entrevistas sobre mi libro, no podría haber encontrado una mejor persona, un mejor amigo, así que muchas gracias, hermano, por la oportunidad. Muy bien, así es. Como te comentaba, yo voy a hacer otro video donde hago mi propia crítica y apreciación personal. Yo solamente quiero introducir diciendo que es un libro realmente espectacular y fuera de serie. Muchas gracias. Es un libro que hace un aporte gigantesco a como dices tú, el cambio antropológico ya desde el punto de vista de la tecnología, la biotecnología. Y quiero empezar preguntándote, ¿qué fue lo que te motivó a escribir este libro? Bueno, en realidad yo tenía una vida muy cómoda como profesor, esta no es una historia nueva, trabajaba en ESAN como profesor de universidad, me iba bastante bien, y en 2016 recibo pues esta información sobre la cuarta revolución industrial que me movió mucho porque encontré una resonancia muy fuerte con el tema transhumanista y si ves que organizaciones internacionales de tal magnitud como el Foro Económico Mundial promueven abiertamente estas cosas, entonces ya no lo tomas como ciencia ficción, sino que ya empieza a ser algo serio. Y a partir de ese momento, más o menos abril de 2016, fue donde yo di un cambio brusco y radical en todas mis actividades académicas y me empecé a dedicar a investigar esto exclusivamente. Bueno, mira, tu libro es un libro que trata una variedad de temas, pero yo creo que lo importante es cómo lo presentas de una manera orgánica, conectando el trabajo que venía haciendo Agustín Laje con Nicolás Márquez, el trabajo mío también con el tema de la ideología de género. Tú le agregas esta nueva faceta a la transformación humana por medio de la tecnología, pero lo haces de una manera que en cierta manera se complementa de manera perfecta, diría yo, con los libros que veníamos trabajando nosotros. Y introduces aquí la variante del Foro Económico Mundial y la cuarta revolución industrial. ¿Por qué crees tú que a esta revolución se la presenta como industrial cuando, como acabas de decir, tiene en realidad un trasfondo y un objetivo puramente transhumanista y de transformación de la persona humana? Claro, es que inicialmente las palabras endulzan y el lenguaje es una herramienta política. Entonces, para hacer atractivo el paquete, lo que tienes que hacer es utilizar términos que la población de a pie no sospeche o que no generen dudas o que no den mensajes que sus proponentes quieren que no se difundan. Presentarlo como una cuarta revolución industrial, ya el concepto o la palabra de revolución es una palabra atractiva, sobre todo para los jóvenes. Cuando hablas de una cuarta revolución industrial, haces alusión al pasado, ¿no? A la primera, la segunda, la tercera. Y cuando hablas de industria, en realidad es un concepto también un poco ambiguo porque ya estamos pasando a un mundo post-industrial. Claro. Entonces, es una forma de enganchar a la gente a un concepto que tiene un atractivo, ¿no? Un atractivo semántico, un atractivo conceptual, pero que esconde otras cosas. Finalmente no se trata de una revolución de carácter política o económica, sino que, como demuestro en este libro, y después ya tú podrás hacer tu apreciación, es ante todo una revolución de carácter demográfica y es una revolución de carácter antropológico. Así que ese es más o menos el enfoque que le doy. Mira, una de las cosas, yo creo, o los ataques más comunes que vamos a escuchar, que escuchamos ya con el trabajo que viene, con este libro, es esa falsa apreciación como conspiranoicos. Sin embargo, yo al leer este libro, y puedo dar testimonio de eso, es un libro que está profundamente fundamentado y yo que soy una persona que lee mucho sobre estos temas y todo lo que está conectado con esto, yo creo que es lo mejor realmente hasta el momento que presente un marco teórico que nos haga entender realmente lo que está pasando y tratar de incorporar la agenda de género, la agenda de cambio climático, la agenda de control demográfico, la agenda de transformación de la persona humana por el posthumanismo y el transhumanismo. En ese sentido, y yo por eso yo los quiero alentar a todos a que se formen y realmente lean este libro que es de lo mejor que ha salido al menos hasta el momento. Una cosa que a mí me impresiona y que realmente me impactó en el pensamiento, a mí me gusta leer libros que te hagan pensar. Y tú tienes un capítulo que me pareció muy original, una sección dentro del capítulo cuarto, cuando hablas sobre las aproximaciones teóricas. Yo creo que con eso derrumbas cualquier ataque de conspiranoico. Pero ¿qué nos podrías
decir al respecto de las aproximaciones teóricas y cómo incorporas y cómo explicas toda esta agenda globalista y progresista? Claro, en realidad estamos hablando del capítulo 4, Ujú. ¿no? El subcapítulo 4.2. Así es. Así es, aproximaciones teóricas, donde yo me planteo ¿no? el desafío de, bueno, ¿cómo hacemos para pasar de la conspiración a algo que sea más palpable para la gente? Porque efectivamente, si uno se pone a pensar en la complejidad de organizaciones, instituciones, mecanismos, narrativas, uno se pierde, es imposible, y lo sostengo en el libro y te consta, que es humanamente imposible para una sola persona hacer sentido de toda esta red tan inmensa, ¿no? Ujú. La gente intuitivamente, y nosotros lo hemos venido advirtiendo también, estamos hablando de los grandes filántropos, de las grandes fundaciones filantrópicas, de los organismos supranacionales, los estados, pero yo dije, nada voy a ganar mapeando algo que nunca voy a terminar, porque ese Claro. trabajo sería un trabajo de un ejército de 200 investigadores durante 10 años, o sea, sería imposible. Entonces dije, vamos a ir a la raíz de cómo podríamos conceptualizar teóricamente este mapa, ¿no? Ujú. Y recurro a dos teorías. La primera es la teoría social de redes, ¿no? Social Network Theory, y también a la teoría de órdenes de acceso abierto y acceso limitado de Douglas North, Wallace y Weingast. Entonces lo que hago es, digo, estos esquemas teóricos pueden ser utilizados para mapear a las organizaciones. Entonces hablo, por ejemplo, en teoría social de redes, hablo de los nodos, ¿no? Los nodos vienen a ser las organizaciones y que dentro de una red, ¿no? Esos nodos van a estar conectados Ujú. por enlaces, que son las instituciones, las comunicaciones directas, y establezco sobre la base de esta teoría que va a haber nodos que son centrales en base al número de conexiones o enlaces que tienen y que van a tener una posición de jerarquía preponderante en esta red que yo llamo la red progresista. Claro. Entonces, de esa manera, yo lo que estoy diciendo es, bueno, si hay alguien que esté dispuesto a trabajar esta parte, aquí tienen un modelo Claro. teórico para hacerlo. Y tú puedes dar fe que hace sentido completamente. Ciertamente. Mira, yo cuando estaba leyendo, y para que todos entiendan, cuando estaba leyendo la parte del marco teórico, en la mente iba conectando todas estas redes, se me iban presentando los logos de las distintas compañías, fundaciones, países, especialmente los de G7, el caso de Canadá, cómo es que realmente influyen dentro de la agenda de nuestros países, las agendas estatales, y realmente que esto, el aporte, no solamente yo creo que viene, como decías, de dar un marco teórico, sino también esto abre la puerta para una cantidad enorme en el campo académico de máster, de doctorados, Investigación. Investigación en el campo económico, en el campo político, en el campo de la cultura, de las ideas, en el campo de incluso mismo de la tecnología, de toda esta agenda progresista, cómo es que se va coordinando, porque realmente al dar un marco teórico, aquí dejas totalmente de lado cualquier ataque de conspiración. Es muy bien fundamentado y siempre se dice, no, ¿cuál es el marco teórico al momento de analizar algo? Yo creo que este aporte es único. Gracias. ¿No? Y por eso realmente yo estoy admirado, yo lo disfruté muchísimo, lo aproveché. Obviamente que hablas del transhumanismo, es algo que lo has desarrollado en muchos de otros videos y es algo que lo profundizas aquí en este libro. No quiero adentrar más en eso para invitarlos a ustedes a que lo lean, pero sí te voy a hacer una pregunta, que obviamente yo la entendí al final del libro, pero para animar a la gente a que lea este libro, porque va a ver esa tapa y dice, me da miedo la tapa. ¿Por qué se llama Neoentes? Gracias, Pablito. Bueno, neoentes hace referencia a neo, que es algo nuevo, y entes, que es una criatura. Ujú. Un ente es una criatura que puede existir, puede ser real o puede ser imaginaria. Entonces, es algo nuevo, ¿no? Una entidad, una existencia. Entonces, por ejemplo, un ente puede ser un alien, como el que estoy presentando ahí, que es una etapa ficticia, no significa que, Ujú. como me decían algunos retrasados mentales ahí en Twitter, estos críticos que siempre tienes, que te dicen, oye, este conspiranoico que pone un marciano, no es que vayamos a ser necesariamente así, lo que estoy Claro. tratando es representar un rostro de el ser humano que juega a ser Dios y en el camino se equivoca y termina siendo algo que no era. Ujú. Entonces tú puedes tener neoentes, por ejemplo, las quimeras son neoentes cuando estás creando cosas a partir de la tecnología que no existen en la naturaleza. Entonces combinar genes de diferentes especies, eso ya ocurre, entonces eso es un neoente. Un neoente, por ejemplo, son todos estos transespecies. O sea, tienen una matriz humana, pero los sujetos mentalmente están disociados de su cuerpo. Eso es un neoente. Cuando habla de los bebés Tamagotchi, que, o sea, cuando menciona en el libro los bebés Tamagotchi, estas criaturas del metaverso que van a reemplazar supuestamente a los bebés físicos, eso es un neoente. Entonces, se abre sobre la base de la tecnología y la manipulación tecnológica de toda forma de vida, no solamente de los seres Ujú. humanos, un sinfín de posibilidades que te abren una caja de Pandora. Al final, por jugar a ser dioses, podemos terminar destruyendo todo aquello que realmente era valioso, a pesar de todas sus limitaciones. Y lo que yo hago en este libro es advertir esa manipulación, y por eso la portada lo que trata de proyectar, que fue
un propósito deliberado de mi portada fue crear una proyección, una mirada lúgubre, una mirada tenebrosa, que asustara a la gente, porque efectivamente empezamos a experimentar con estas cosas, Pablo, y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Claro. Tú hablas mucho aquí, especialmente al principio haces una buena introducción, obviamente para sentar qué es el ser humano. Si vamos a hablar de cambio antropológico, hay que primero sentar qué es el ser humano. Luego comienzas introduciendo la idea de progreso, el progresismo. Y hay una frase que tú la tomas de estos ideólogos de esta cuarta revolución industrial, que es la idea del punto muerto. El ser humano que va en un proceso de evolución, pero hemos llegado a un punto muerto y necesitamos de la biotecnología para poder dar ese salto evolucionario. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque eso también fue un tema de tu libro que me pareció clave para entender en todo esto la agenda del género. ¿Qué lugar juega la agenda del género, la agenda de los transespecies, los transrazas y demás? ¿Qué crees tú que es la intención entonces de fondo al plantear esa idea de punto muerto e introducir la tecnología para dar el salto evolucionario? Bueno, esa es la excusa que nos dan los proponentes de esta agenda, no solamente los transhumanistas, que es esta comunidad entusiasta, ¿no? Que trabajan, que se juntan en sus congresos medio raros. Yo tuve la oportunidad, de hecho lo menciono, que participé en uno. Estamos hablando de gente que promueve abiertamente esto, por ejemplo, en Silicon Valley. Esto es abiertamente promovido por multimillonarios. Lo documento abiertamente, como te constará, Claro. y sustento cada cosa que estoy diciendo con citas o con fuentes que son fuentes tomadas del contrario, ni siquiera son fuentes Claro. que uno ha tomado de blogs conspiranoicos. Entonces, lo que estoy diciendo ahí es este punto muerto al cual tú hacías alusión. La excusa es esa: hemos llegado a un punto muerto en la escala evolutiva. Curioso, porque ni siquiera sabemos todavía cómo funciona bien el cerebro humano. Claro. Pero ya nos han dicho que ya vamos a este punto muerto. Pero aparte, yo digo, si llegamos a un punto muerto, eso en cierta manera negaría entonces toda esa ideología del progreso. Absolutamente. ¿No? Porque es una negación del propio progreso. Es una observación que no había notado, pero es que es muy... O sea, te la voy a robar ahí en la segunda edición. Lo dije en la conferencia de ayer, que es la contradicción del mismo proceso evolucionario, ¿no? No, ya no me la puedo chorear. Ya. No, está muy buena esa observación. Efectivamente, es una refutación de lo que tú estás sosteniendo. Pero el punto muerto a lo que ellos aluden es que ya la teoría evolutiva, o sea, la evolución darwiniana ya no sirve para nada, porque, como lo sostengo en el libro, es un proceso que toma millones de años, es un proceso cruel, el fuerte mata al débil, y es un proceso que no tiene un propósito. O sea, teleológicamente no hay una dirección, no hay una teleología. Entonces, los transhumanistas y sus proponentes dicen: vamos a usar estas herramientas tecnológicas para tomar control de nuestra propia evolución. Entonces, vamos a cincelarnos de acuerdo a nuestra voluntad. Vamos, por ejemplo, a hacer que el proceso sea un proceso rápido. No tenemos que esperar millones de años, sino que empezamos a manipular genes y empezamos a crear nuevas especies. Vamos a hacerlo menos cruel. Entonces, vamos a usar la tecnología para promover, de hecho, una cultura hedonista, no solamente para los seres humanos, sino también para los seres sintientes, que son los animales. O sea, nos han incorporado ya la categoría de seres sintientes. No hay diferencias entre personas y animales. Ahora se habla incluso ya de la persona animal, o sea, una locura. Y también vamos a hacer que el proceso sea un proceso con una dirección, con una teleología, es decir, vamos a aspirar a crear un ser humano no a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que choca también frontalmente con la doctrina del cristianismo, sino que de acuerdo a criterios arbitrarios de lo que algunos consideren que es perfecto o que no es perfecto. Y ahí entras un problema muy grande, porque finalmente estas decisiones no van a ser tomadas por millones de personas, sino que van a ser tomadas por quienes manejan, desarrollan, comercian y regulan estas tecnologías. Entonces, entramos a un potencial periodo de una asimetría de poder nunca antes vista en la historia, donde literalmente vas a tener a estos homo deus, a los creadores de estas tecnologías, y el resto. Entonces, es un futuro que no pinta muy bien. Miklos, otro tema del cual tú tratas en el libro con respecto a esta agenda ideológica es el tema del control de la población. Y lo presentas como básicamente el paraguas que cubre todas las otras agendas. ¿Eso por qué te parece por qué lo presentas de esa manera? Bueno, porque uno tiene que basarse en la evidencia finalmente, ¿no? Y una cosa es la evidencia y otra cosa también es en base a lo que tú tienes, a los elementos de información o pruebas que tú tienes. Tú de alguna manera no puedes llegar a conclusiones absolutas, que es lo que yo sostengo. De hecho, en mi libro te consta, yo no le digo a la gente la conclusión es esta, yo le digo a la gente: ustedes lleguen a su propia conclusión en base a las evidencias. Lo que aquí planteo es la necesidad de que la gente tome estos elementos que yo incluyo en el libro para que podamos llegar a inferir ciertas cosas o podemos proyectar tendencias. Y ya la agenda de control demográfico no es nada nuevo, no hay nada de conspiración. Si no me creen, la política del un solo hijo, del hijo único en China es una cosa clara, las políticas de salud reproductiva de las mujeres, el tema de planificación familiar,
Esto viene especialmente con mucha fuerza desde la segunda mitad del siglo XX y cito varios autores ahí con textos que han tratado este enfoque desde una perspectiva malthusiana. ¿Qué significa esto? Que todos estos efectos de control demográfico que son comprobables, que existen, se plantearon bajo la lógica de que habría un exceso de población y escasez de recursos y que en ese momento la trampa malthusiana se podría generar una serie de problemas. El aporte original que yo hago es que no solamente supuestamente vamos a ser menos, sino que también vamos a ser mejores o vamos a ser seres humanos mejorados. Y aquí entra el concepto de la tecnología. Entonces doy una serie de elementos, aparte de las políticas propias que promueve la cuarta revolución industrial. Tomo ejemplos del cine, tomo ejemplos de los organismos de gobierno, políticas familiares, tomo los programas de adoctrinamiento, la educación sexual integral. Es decir, tomo una serie de elementos, una especie de como de mosaicos, y esos mosaicos los voy incluyendo. Y yo digo, esto es un rompecabezas. Y el rompecabezas, reconozco, digo, este rompecabezas está incompleto. Pero uno ya más o menos puede ver, de acuerdo a la silueta, uno puede decir, esto es un perro, Claro. o esto es una persona, porque no necesitas tener la figura completa para más o menos saber hacia dónde va. Y yo sobre esa base digo, la tendencia es hacia el mejoramiento, pero este mejoramiento es peligroso. ¿Por qué? Porque sostengo también que la obsesión del progresismo por el sexo y la reproducción no es gratuita. ¿Por qué todo tiene que ver con sexo y reproducción? Porque lo que tienes que hacer es, literalmente, bajo este paradigma, ¿no?, de cambio climático, riesgo existencial. ¿Quién produce ese cambio climático? La especie humana. La especie humana, ¿qué hay que hacer para controlar el aspecto reproductivo? Para evitar ese riesgo existencial, vamos a intervenir su reproducción. Y cuando digo, bueno, no me crean a mí, cito a un académico de la Universidad de Harvard, ¿no?, Tom Greeley, con un libro que él escribe en 2016, donde él sostiene en 20, 40 años más, la reproducción va a ser tercerizada a la tecnología. Entonces, si me quieren tachar a mí de conspiranoico, muchachos, diríjanse a Tom Greeley, Claro. no a mí. Simplemente corrobora lo que yo estoy diciendo y eso es terrible porque ahora, por ejemplo, lo que ustedes están viendo es todas estas intervenciones quirúrgicas en adolescentes, estas diversidades de género que no son otra cosa que la promoción de comportamientos sexuales no heterosexuales, Claro. ¿no? El aborto que te reduce la producción, de la población, o sea, no te lo reduce, pero te impide el crecimiento de la población, la eutanasia, el feminismo, que es la criminalización del comportamiento del hombre. Todo eso lo integro y, bueno, trato de hacer sentido y finalmente digo, no me crean a mí, ustedes saquen sus propias conclusiones. Bueno, hablando de la criminalización del comportamiento del hombre, incluso yo diría, como lo planteas, eso lo saco de tu libro, de la misma existencia del hombre, el plantear a partir de la biotecnología la posibilidad de poder generar seres humanos solamente de material genético femenino para eliminar la sociedad de hombres. Miklo, con respecto a eso, para que alguien diga, uy, conspiranoico, bueno, están las cuestiones de bioingeniería que están trabajando eficientemente en eso, pero también está toda esa corriente actual en el tratar de poner mujeres como líderes mundiales, líderes de empresa, porque si estuviesen mujeres a cargo, dicen ellos, el mundo sería mejor. Ahora, tú tienes un texto aterrador, pero no lo te voy a dejar que tú lo digas, con respecto a la eliminación del hombre. Bueno, se cree, obviamente, dices, oye, esta locura, este sujeto está hablando tonterías, ¿no? Ahí cito a un académico muy reputado, por lo menos en su área, que es un profesor de mi universidad, de la Universidad de Manchester, un experto en bioética, que es John Harris, que es profesor de Cambridge, es profesor de Oxford, es asesor de la Organización Mundial de la Salud, es experto de la Unión Europea, o sea, un sujeto que está altamente conectado. Y él en 1985 ya escribe un libro que se llama The Value of Life, o El Valor de la Vida, donde en uno de sus subcapítulos él habla de la necesidad de, él plantea la posibilidad de imaginar un mundo sin hombres. Claro. Y su justificación es, bueno, los hombres en realidad han sido un problema para la humanidad porque debido a la testosterona son violentos, son agresivos, son competitivos y todas las desgracias del mundo se deben a los hombres porque los hombres son una especie predatoria y competitiva. Y que el mundo sería mucho mejor si es que no existiesen hombres en el planeta y que idealmente a lo que deberíamos aspirar es hacia la feminización o el afeminamiento de la sociedad. Y uno dice, bueno, este sujeto está loco, pero después en el siguiente subcapítulo, Harris ya dice, bueno, en realidad no debemos teorizar tanto de esto, sino que debemos hacerlo. Y a ese subcapítulo lo titula sugestivamente La solución final, haciendo alusión al plan de Hitler para acabar con los judíos. Entonces, ¿y qué dice en este subcapítulo Harris? Dice, esto tenemos que hacerlo. Tenemos que ir gradualmente desfasando al hombre
¿no? de la naturaleza hasta el punto en que entre en extinción y que sea una sociedad abiertamente femenina, donde la reproducción pueda realizarse a través de métodos artificiales, pero también, por ejemplo, como partenogénesis, que es un método de reproducción de reptiles, Claro. ¿no? Donde son óvulos que no son fecundados y que se van diferenciando hasta generar una copia exacta vamos a decir, de la madre del reptil ese que están haciendo. Entonces, claro, yo sostengo, yo no puedo decir que a partir de esta sola teoría de Harris, ¿no? Porque soy muy cuidadoso, ya, porque Harris dijo esto, entonces ya ahí está la prueba de que estamos feminizándonos. No, lo que digo es que Harris está conectado dentro de todo este contexto, dentro de todo este circuito, es una pieza más que encaja perfectamente con las políticas feministas, que encaja perfectamente con las políticas del aborto y la ideología de género. Y nuevamente, esta analogía al rompecabezas creo que es muy útil, ¿no? Es un conjunto de piezas más para este enorme rompecabezas que te dicen, bueno, efectivamente, estas tecnologías, y consta que, porque las documento, se están llevando a cabo aplicaciones de carácter reproductivo en todo tipo de tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, incluyendo la robótica. Y tú dices, bueno, ¿hacia dónde va todo esto? Precisamente hacia la criminalización del hombre y quién sabe, ¿no? Esto no lo podemos saber porque es un fenómeno en proceso, no puedes concluir definitivamente, pero sí la tendencia es de que abiertamente se está buscando desmasculinizar al hombre, afeminarlo y darle posiciones de poder a la mujer, que ya lo ves también en complemento con la agenda feminista. Incluso yo creo que leyendo este libro ahí se entiende mucho mejor incluso el valor de lo que fue el libro negro de la nueva izquierda con su ataque a la agenda feminista, a la agenda homosexualista, el tema de la ideología de género, el por qué están tratando de deconstruir a los niños ideológicamente para prepararlos a todo esto. Si tú me permites una cosita, Pablito, tú dijiste algo muy importante, o sea, yo construyo un piso más sobre la base de lo que ya han trabajado autores como tú, por ejemplo, con tus 2 libros, lo que ha trabajado Agustín Laje, lo que ha trabajado Nico Márquez, es ponerle un segundo piso, creo que era un elemento que faltaba, que era clave, ciertamente, la tecnología, pero es un complemento a lo que han hecho ustedes y creo que eso potencia no solamente mi libro, sino que potencia todo nuestro trabajo, porque yo creo que empíricamente y conceptualmente valida todos los argumentos que hemos venido planteando. Entonces, me pone muy contento eso porque es un trabajo en equipo finalmente, ¿no? Ciertamente. Aristóteles decía que cuando tenemos que definir un acto, una situación, una conducta, la tenemos que definir con respecto al objetivo final. Y ese era el objetivo final que faltaba en todo este rompecabezas y que tú introduces. Una última cuestión que me gustaría comentar aquí, y me parece un aporte muy importante. Aristóteles decía que nosotros como seres humanos conocemos por medio de los sentidos, de la percepción, de lo material. A eso Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en su tratado sobre cómo el cristianismo se expande, el valor del simbolismo. Como el ser humano es un ser humano que conoce por los sentidos, los símbolos son esenciales para entonces transmitir una creencia, transmitir una filosofía, y tú introduces los símbolos del progresismo, algo totalmente original. Bueno, noté, mira, hablo de cambio antropológico y tú en la antropología tienes 2 grandes ramas. La antropología biológica, que estudia al ser humano especialmente en estos tiempos desde una perspectiva evolutiva, y tienes la antropología cultural, que se encarga de ver, ¿no? Sobre todo un enfoque comparativo de culturas entre diferentes etnias o territorios o poblaciones. Y es un elemento central de las culturas, son los símbolos, la simbología, lo que eso significa. Y yo establezco un símbolo central que es omnipresente, que es la banderita del arco iris. Y sostengo, este símbolo no es el símbolo de la agenda LGBT o de la comunidad LGBT, sino que es el símbolo del progresismo globalista. Y fundamento por qué es el símbolo del progresismo globalista, y llevo a cabo también una analogía con la Revolución Francesa, que fíjate, era una revolución de matriz secular, revolucionaria, anticristiana, ¿no? Que buscaba mejorar a la humanidad a través de ¿qué? De la ciencia y la tecnología. Claro. Esto fue en 1789, o sea, ni siquiera los progres son originales, hermano, porque se han copiado los revolucionarios franceses y los copian mal porque la calidad intelectual de esos pensadores con los que tenemos ahora, o sea, los pensadores progres son un mamarracho. Entonces, hablo del eslogan tripartito, que es el eslogan de, vamos a decir, de libertad, fraternidad, igualdad, que es el eslogan oficial de la República de Francia y la República de Haití. El eslogan actual que toma esa misma matriz revolucionaria, secular, cientificista es diversidad, igualdad e inclusión. Y te consta que en el capítulo donde hablo sobre los símbolos, ¿no? Las agendas,
hago un listado de 40 organizaciones y que solamente fue una parte, ¿no? Para que se viera cómo ese concepto de diversidad es absolutamente falso, porque es de una endogamia intelectual, es decir, de una estandarización intelectual que empresas privadas, organismos supranacionales, fundaciones, el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, Hollywood, todas tienen como un mantra diversidad, igualdad e inclusión. Y yo digo, este es el eslogan del progresismo globalista, cuya bandera es la bandera del arco iris. Claro. Y ahí es importante el tema de la bandera del arco iris, que ahora la vemos en absolutamente todos los edificios públicos, en embajadas, en equipos de fútbol. El equipo argentino, miren qué vergüenza, en Qatar se va a prohibir la bandera LGBT, dicen, vaya a saber qué pasa, pero el equipo argentino, para representar la diversidad de género, con una camiseta morada, ¿no? Así es. Así que fíjate al nivel de donde llega todo este simbolismo. Bueno, Miklos, la verdad que felicitaciones, es un libro realmente tremendo, lo leí, pensar que estamos en la gira, levantándonos de madrugada, todo, pero no lo podía dejar de leer porque es un aporte gigantesco, realmente yo los invito a que compren este libro va a estar disponible en muchísimos países del mundo, aquí en la descripción de este video y en el link vamos a poner dónde pueden comprarlo y a medida que se vayan abriendo en otros países voy a seguir poniendo los nuevos links con comentarios fijos porque realmente te lo mereces, Miklos, y con este libro te has ganado un lugar entre los autores bestseller de nuestro continente. Bueno, vamos a ver si soy bestseller. Yo lo hago con la mejor intención. Creo que es un libro que complementa, como dije, el trabajo que ustedes han venido haciendo, que suma parte de este rompecabezas. Ya está disponible acá en México y a partir de México está disponible en una serie de países centroamericanos. Pueden pedirlo acá a México. Está disponible también a pedido en Dominicana, en Puerto Rico. Pronto también va a estar en Estados Unidos y en Canadá. En Perú, que ya se está imprimiendo para la gente que fue a la conferencia que hice con Nico Márquez allá, paciencia, pero ya está saliendo. En Ecuador, ahorita estoy negociando con Argentina, con Chile, que ya vamos a tener algo concreto. Colombia también está en camino, así que muchas gracias a todas las personas. Decirles que es un libro de 6 capítulos, que tiene imágenes, o sea, es un libro que hasta la calidad de impresión es muy buena, la calidad del papel, o sea, me he preocupado de hacerlo de alta calidad, como siempre trato de hacerlo. Incluso a veces no escatimando un tema de costos que no es, pero al final quiero que quede algo bueno para la gente y que sea un libro que les haga pensar. Y muchísimas gracias, Pablito, porque como repito, el primero en leer mi libro, en terminarlo, y gracias por tu recomendación. Sí, gracias, Miklos, y felicitaciones nuevamente, gracias a todos y compartan este video porque este libro yo creo que debe estar en cada hogar del mundo de habla hispana. Gracias, Muchísimas gracias, Pablito. Un gustazo. Gracias, hermano.